Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de los encuentros del sector de la bicicleta. Como sabéis, bueno, los encuentros del sector de la bicicleta son una iniciativa de AMBE, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, que tienen como objetivo abordar temas que son de interés y de actualidad para el sector de la bicicleta en nuestro país. Como ya conoceréis de otras ediciones, pero para los que se unan a nosotros por primera vez, es un formato abierto. Tenéis abajo un espacio de preguntas y respuestas por el que podéis lanzar cualquier pregunta que queráis a los panelistas que nos acompañan hoy, y en una ronda de preguntas tendremos también el tiempo para responder a esas dudas que podáis tener. Mi nombre es Jesús Freire, soy el secretario general de AMBE, de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, y en esta última edición de los encuentros del sector de la bicicleta, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es de gran interés, ¿no? Para todo el sector y para toda la industria, y que además incluye muchísimo a los aficionados a este deporte. Hoy vamos a hablar sobre el mountain bike en España, ante sin duda lo que es un momento decisivo. Abordaremos durante la jornada de hoy lo que son desafíos y oportunidades para principalmente seguir logrando ese objetivo que tenemos de seguir compartiendo los senderos, y algo que nos permita también aprovechar, ¿no? Todo el potencial que tiene el mountain bike en nuestro país. España es líder mundial en mountain bike. La práctica deportiva en sí es tremendamente popular, pero también lo vemos en los datos que AMBE publica todos los años en el informe del sector que publicamos en primavera con el apoyo de Cofidis. Todos los años en España se venden aproximadamente 500.000 de bicicletas de mountain bike, y sin duda eso tiene un peso específico tremendamente importante para nuestra industria, para el sector, para el empleo en términos industriales, pero también, por supuesto, en términos de oportunidades, ¿no? Para todos esos territorios donde esta práctica deportiva es popular, con todos los beneficios que tiene para las comunidades del entorno y también, por supuesto, para los negocios de estas zonas rurales o en el entorno también de muchísimas ciudades. Para hablar de esta temática hoy nos acompaña un panel de expertos excepcional. Contamos con Luis Miguel del Cerro, director de MTB Pro. También está hoy con nosotros Almudena Cano, que es la directora conservadora del Parque Natural Sierra de Baza. Bienvenida. También tenemos hoy aquí a Javier García, miembro y gerente de la Asociación MTB Quintons Pyrenees, y Pedro El Cuaz, presidente de GIMBE, Asociación de Bicicleta de Montaña de Guipúzcoa. Bueno, en primer lugar, bienvenido y muchísimas gracias por participar. Representáis además una variedad fantástica de puntos de vista en todo lo que afecta al mountain bike, y en primer lugar me gustaría dar paso a Luis Miguel del Cerro, director de MTB Pro, también promotor de que tengamos hoy aquí esta jornada, al que también, por supuesto, quiero agradecer su apoyo en el marco de la Alianza del Sector de la Bicicleta de AMBE. Es tu turno, Luis. Bueno, pues gracias a vosotros, gracias Jesús por tratar este tema y tratarlo en este entorno, digamos, de AMBE, del sector de la industria, del sector de la bici. La verdad es que reflexionando un poco sobre cuando hablábamos de organizar esta charla, yo pensaba bueno, siempre todos los que trabajamos en el mundo de la bici, pues hablamos de la capacidad transformadora que tiene el ciclismo, que tiene la bicicleta. Y lo cierto es que cuando hablamos de esa capacidad transformadora, solemos tender a ligarlo a lo que ocurre o nos gustaría que ocurriera en las ciudades. Y lo cierto es que en España, desde hace pues ya más de 10 años, la bicicleta de montaña ya ha sido un elemento que ha cambiado la vida y la economía de muchas zonas de nuestro país, de muchas zonas rurales. Lugares en los que los niños pues ahora usan la bici pues para ir a senderos que prácticamente habían sido olvidados, para ir a divertirse al Pantrack o incluso para, por supuesto, ir al colegio. Hace unas semanas entrevistaba a Edu Moreno de Puro Pirineo y cuando le preguntaba qué era una de las cosas que más le habían emocionado del proyecto de Puro Pirineo, que cumple precisamente 10 años, me decía cómo ha cambiado el proyecto la vida a la gente del valle. Y eso me pareció una cosa muy importante. Ahora tenemos en esas zonas, tenemos negocios pues, que han incluido la bicicleta en su oferta de servicios. Tenemos alojamientos especialmente pensados y diseñados para ciclistas de montaña.
Tenemos restaurantes con nombres de platos que tienen que ver con las rutas de los centros BTT. Tenemos cervezas artesanales hechas para rendir homenaje a la gente que limpia y mantiene los senderos de esas zonas. Tenemos un montón de cosas que hace mucho tiempo no soñábamos. Tenemos lugares a los que vamos los ciclistas de montaña y nos sentimos acogidos y en un sitio en el que nos sentimos prácticamente, bueno, pues como en casa. Gracias al trabajo realizado también por muchos centros BTT, por muchos destinos, pues hemos redescubierto un patrimonio histórico y cultural que pues estaba prácticamente olvidado. Incluso hemos vuelto a conectar con senderos, pues pueblos que estaban abandonados y que hace muchos años que no tenían vida. La bici incluso ha conseguido que se haya cumplido el sueño que había en algunas zonas, que era la de desestacionalizar el turismo. Eso que tanto se habla, que tanto se intenta hacer y que el ciclismo de montaña se ha conseguido en algunas zonas. También se ha conseguido atraer un turismo de calidad y deportivo del que siempre hablan los políticos en eventos como Fitur, pero que no acaban de lanzar. Y bueno, pues con iniciativas relacionadas con la bicicleta de la montaña, con la bicicleta de montaña se está haciendo. También se han creado empleos y trabajos nuevos y sin necesidad de hablar de implementar IAs ni nada, nada fantástico. Ahora tenemos a chavales que quieren ser trail builders, que quieren recuperar y crear los senderos que hay alrededor de sus casas. Tenemos guías especializados, tenemos empresas de viajes que traen a ciclistas de todo el mundo. Por cierto, muchos de esos ciclistas coinciden en decir que seguramente España sea uno de los sitios más increíbles para montar en bicicleta, toda ella. De hecho, muchos de ellos, cuando hablamos con nosotros como periodistas con ellos, nos dicen que podríamos ser la mayor potencia mundial en turismo de mountain bike sin demasiado esfuerzo. Por supuesto, claro, el mountain bike también tiene retos importantes. A final de cuentas, yo creo que una de las razones es que ha sido el último en llegar a unos espacios naturales donde ya había actividades tradicionales, intereses económicos, limitaciones ambientales. El mountain bike a veces pues también tiene que explicar y además demostrar. Y eso es una labor a veces muy difícil de hacer. Os pongo algunos ejemplos del reto que tiene el ciclismo de montaña. El mountain bike nació en el condado de Marin, en Estados Unidos, seguro que muchos lo sabéis. Bueno, pues a día de hoy está prohibido montar en bici por los senderos en los que, bueno, pues volaban aquellos primeros pioneros. En España, para no irnos muy lejos, a poco más de 100 kilómetros de donde se celebra el Sea Otter Europe, ahí en Girona, donde todos hablamos de la comunidad ciclista, de un sitio espectacular para la bici, pues a poco más de 100 kilómetros en Collserola el mountain bike está prácticamente prohibido y perseguido. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana se utilizan drones para seguir a los ciclistas. Quiero deciros, y de hecho, una cosa me llama la atención, cuando muchos ciclistas en estos sitios les multan, pues se sorprenden. Se sorprenden porque muchos de ellos no sabían que estaba prohibido y otros, cuando lo saben, no comprenden el por qué. Se les escapa un poco de la cabeza el por qué está prohibido. En fin, como veis, hay retos, hay oportunidades, hay desafíos, pero sobre todo eso, creo que tenemos cosas como los destinos, que para mí son la vacuna de las prohibiciones. Tenemos asociaciones haciendo un gran trabajo y bueno, creo que tenemos mucho potencial y mucha capacidad para, pues eso, para aprovechar esas oportunidades y para convertir esos desafíos en cosas positivas. Y de verdad creo que encuentros como este, pues son muy necesarios y os doy las gracias por organizarlos y por poder participar en ellos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Luis. Como he dicho en la introducción, bueno, gracias por esta maravillosa introducción al tema del día. Eres también de alguna manera culpable de que en los últimos años estemos haciendo más acciones relacionadas con el mountain bike. Creemos que es fundamental y te queremos agradecer a ti también este impulso. Y hoy, como decía al inicio de la jornada, tenemos voces diferentes desde territorios diferentes de nuestro país. Decía Luis, el mountain bike ofrece oportunidades en todos los rincones de España y además quien viene de fuera nos dice que la totalidad de nuestro país es un destino fantástico, ¿no? Para esta práctica deportiva. Y hoy que nos acompaña también Almudena, Javier y Pedro, os quería lanzar una primera pregunta, ¿no? Desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia, desde las entidades que representáis, ¿cómo veis la situación del mountain bike en España bajo vuestra perspectiva local? Quien quiera. Almudena, venga, por ejemplo, te dejo a ti Vale, arrancar. eso, pues muchas gracias.
Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros que a AMBE en general y al presidente y a tu persona, Jesús, en particular, haber contado conmigo. En cierto modo, yo veo que doy aquí voz a los gestores, en mi caso, soy la directora conservadora del Parque Natural Sierra de Baza. Eh, bueno, pues creo que es importante también en estos encuentros dar voz a los gestores que en ocasiones somos un poco el lado oscuro, ¿no? Los que ponemos cortapisas a veces para la práctica de en según qué sitios, para la práctica de mountain bike. Y bueno, por ponernos un poco en situación, pues en el parque que yo trabajo está al norte de la provincia de Granada, está compuesto por 5 términos municipales, una zona rural como tantas en España donde se va perdiendo población poco a poco. En concreto son Baza, Caniles, Gor, Dólar y Valle del Zalabí. Y además estamos rodeados de otros espacios naturales quizás más conocidos, con más nombre, como pueden ser la Sierra de Cazorla, Segura de las Villas o Sierra Nevada o el mismo Geoparque de Granada que nos hacen un poco sombra. Por otro lado, este espacio natural en el que yo trabajo tiene una red muy amplia y muy buena para la práctica de mountain bike, una infraestructura de caminos y pistas forestales muy apta para la práctica de mountain bike. Entonces, bueno, respondiendo ya a la pregunta de cómo lo vemos, cómo vemos la situación en España bajo nuestra perspectiva local, pues bueno, pues yo creo que como todo el mundo vemos que es una actividad creciente donde hay cada vez mayor número de usuarios y mayor demanda. Si me apura, este crecimiento exponencial después de la pandemia. Y con lo cual yo como gestora y bueno, la Junta de Andalucía, entre una demanda, pues creemos que debe haber una oferta. Este crecimiento de usuarios, por un lado, lo veo como una oportunidad sin duda en todo el entorno socioeconómico del parque, una oportunidad en muchos sentidos, pero a la vez como gestores nos provoca, es necesario un esfuerzo pues, en planificación, en coordinación con los otros usos que se dan, con otros usuarios y con otros usos del parque. En definitiva, hay que hacer un esfuerzo en la ordenación de los usos del espacio donde se vaya a realizar la actividad. Por poner ejemplos prácticos y vamos, que han ocurrido en algunas ocasiones, pues al final no es una actividad, no se realiza la actividad con calidad y que sea satisfactoria tanto para los usuarios de mountain bike como por ejemplo para usuarios que estén haciendo actividad cinegética o que coincidan pues un club que venga en mountain bike o una empresa que esté haciendo un circuito en mountain bike con otra que esté haciendo una ruta de 4x4 o con los mismos senderistas, ¿no? Con un club de senderismo que quiera realizar la actividad. Entonces es necesaria una coordinación y una ordenación de todos los usos sin perder la perspectiva desde nuestro punto de gestores de para qué se fue creado ese espacio natural y por qué fue nombrado como tal, que al final es la preservación de unos valores naturales. Muchísimas gracias, Almudena. Javier, Pedro, no sé qué podéis añadir de vuestra perspectiva local. Bueno, desde MTV Kingdoms Pyrenees, que es aquí donde, como a quien estoy representando, aquí del Pirineo de Huesca, nosotros la situación ahora mismo la vemos en un momento óptimo si atendemos al nivel de usuarios y de visitantes que están acudiendo a nuestros destinos, ¿no? A nivel nacional y sobre todo más a nivel internacional, especialmente en estos 10 últimos años. También vemos como no somos solo nosotros los destinos que hemos crecido a lo largo de estos 10 años, sino que también en otras partes de España cada vez es más frecuente la creación de este modelo de destino y también de otros proyectos cicloturistas que, bueno, que forman un poco este ecosistema del que todos nos retroalimentamos. Es decir, es bueno que haya oferta cicloturista en nuestras distintas provincias y territorios para que los visitantes pues, puedan permanecer más sitios más tiempo en nuestros territorios, perdón. A nivel de producto turístico, desde luego la bicicleta, y vengo del mundo, bueno, atendiendo a mi trabajo como consultor turístico en el que llevo trabajando más de 25 años. Ahora el mountain bike está ya consolidado como un producto turístico en las zonas rurales
y ya es una realidad. Antes había que defenderlo y explicarlo, y ahora ya el territorio y las administraciones son conscientes del potencial que tiene la bicicleta y especialmente el mountain bike para el desarrollo, especialmente en estas zonas rurales alejadas de los polos turísticos y donde el punto de vista de inversión-retorno pues es más alto que otros productos turísticos, senderismo, ornitología, patrimonio cultural. Esto, digamos que desde el punto de vista positivo, que es muy positivo en cuanto a las amenazas, pues bueno, Luismi ya ha desvelado algunas de ellas y por la que nosotros y nuestra asociación también trabajamos, que que es el desarrollo de la bicicleta, pues puede estar comprometido en los años venideros si no hacemos una buena defensa del uso de la bicicleta en los espacios naturales y en los espacios naturales protegidos. Comparto con Almudena también que esto parte de un trabajo en común entre las administraciones y los actores del territorio, donde hay que poner unas normas, donde hay que hacer una serie de estudios, donde hay que evaluar una carga turística, donde hay que ver las especies amenazadas, pero hay que realizar ese trabajo para que asegurar el futuro de la bicicleta, porque vemos que hay como mucha inseguridad jurídica dependiendo de la provincia en la que nos situemos. Os pongo un ejemplo, Aragón somos 3 provincias, la realidad del uso de la bicicleta es completamente distinta en Zaragoza que en Huesca y en los espacios naturales. En los espacios naturales de Huesca está permitido la práctica de la bicicleta, mientras los de Zaragoza, que somos colindantes, pues no. Con lo cual, esto es una realidad que nos provoca mucha inseguridad a los promotores y a los destinos a la hora de nuestro futuro y de planificar el futuro. Luego también hay retos, como es la financiación y las estructuras que garanticen el mantenimiento de los senderos. De esto ya hablaré luego un poco más tarde, ¿no? Pero sí que quería poner un poco el acento en que creo que los modelos de éxito de destino a día de hoy, el siglo XXI, son destinos que, por supuesto, tienen en su catálogo de rutas de carretera, de gravel, de mountain bike, pero especialmente en esa parte de mountain bike contemplan caminos. Y yo creo que esa ha sido una de las claves en las que todos los destinos que 10 años más tarde estamos aquí y podemos decir que estamos aquí y se nos pone en algunos casos como modelo de éxito, hemos incorporado esto. Con lo cual, los caminos como una herramienta necesaria para el desarrollo de los destinos y del mountain bike en nuestro país. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, Pedro, eres el último, pero además representas a un grupo fundamental, que son los usuarios. Desde vuestra perspectiva en Guipúzcoa, desde Guimbe, ¿cómo veis la situación del mountain bike en nuestro país y vuestra experiencia también más local? Buenas tardes a todos. Bueno, primero, gracias, agradeceros la invitación. Sí, yo lo quería enfocar un poco. Hombre, la situación del mountain bike en España se puede decir que es buena, es una situación buena, pero tiene muchos retos, ¿no? Y yo quería poner un poco el foco en el elemento del mountain bike que creemos que aporta mayor valor añadido, ¿no? Es decir, eh, existen unas federaciones que organizan unas competiciones, eso está muy estructurado, ¿no? También la agrupación de las personas, los clubes deportivos es una cosa bastante desarrollada, algo menos en montaña que en carretera, desde luego. Pero yo quería poner el foco en el sendero, ¿no? En el camino, que es verdaderamente el elemento que aporta valor añadido a la práctica, ¿no? Cuando todos pensamos en sitios, o sea, es decir, un ciclista de Squamish o de Whistler en Canadá o de Madeira en Portugal o algún ciclista de los Alpes, francés, italiano, se puede comprar la misma bicicleta que nos podemos comprar nosotros verdaderamente, ¿no? Tenemos ya la globalización, ha alcanzado esos rincones y estamos todos un poco en el mismo nivel, pero estos sitios que he nombrado verdaderamente se diferencian y marcan la diferencia porque son sitios donde los senderos tienen una calidad suprema, ¿no? Una calidad que verdaderamente los hace diferenciales, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Creo que señalar ahora y decir que en España efectivamente hay muchos sitios donde se ha extendido muchísimo el mountain bike, los senderos en los que se practica el mountain bike, hay una red vastísima de senderos, de lugares, el Pirineo, el norte de España, el Pirineo es un sitio excepcional, pero pocos de
lugares, sitios, probablemente sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Hay muy poquitos. Entonces, un poco, si verdaderamente queremos hacer y diferenciarnos y hacer tanto val- valorar un lugar como un destino turístico o como simplemente una práctica de ocio y de recreo, lo importante es que hay que aportar y meter recursos económicos en esos senderos. Y esa aportación y esa inyección de recursos tiene que ser tanto de los usuarios y usuarias, por supuesto, los primeros, pero también las instituciones y ya que estamos en este foro, también de las marcas, ¿no? De bicicletas. Es muy importante que haya un cierto retorno y una cierta economía circular de beneficio y deberes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que al final es necesario mantener los senderos y es necesario recursos de personas, pero también económicos, ¿no? Para tener esa red de senderos y esos lugares con senderos que verdaderamente marquen la diferencia, ¿no? Y eso es un poquito lo que quería comentar, ¿no? Desde el punto de vista general de la situación, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, como veis, ya han salido, hablando de la situación del mountain bike en España, ya han aflorado muchos retos. Creo que también muchas palabras positivas respecto también a su situación, a su potencial. Y en línea con estos retos, Luis, quería volver contigo. ¿Cuáles crees que son los principales retos a los que nos enfrentamos a nivel estatal, más allá de los que se han ido enumerando o que se han ido comentando? ¿Y cómo crees que podríamos trabajar o colaborar o qué deberíamos hacer de cara a poder superarlos? Vale, hay un reto global que es complicado, bueno, global, un reto nacional que es justo lo que ha comentado Javier. O sea, tenemos un problema de que la realidad del mountain bike puede ser muy distinta, no ya entre comunidades autónomas, sino entre provincias. Y eso exige un esfuerzo, bueno, incluso a veces dentro de los propios espacios naturales. Es decir, tenemos ahora mismo en España parques nacionales con más de un director, porque dependen, desde que su competencia es autonómica, pues a veces pues tenemos ese tipo de situaciones. Es muy difícil coordinar a veces la representatividad y sobre todo también la presencia del mountain bike en esos espacios, porque exige estar presente en muchos sitios a la vez y además intentar abordar las peculiaridades de cada sitio. En algunos sitios las razones por las que el mountain bike tiene más o menos problemas pueden ser muy variadas. En general, siempre se habla de lo mismo. Se habla de la protección del espacio natural en términos generales, de la protección de las especies, de la flora, de la fauna. En muchos casos se habla de cuestiones de como por ejemplo la erosión, pero poco a poco cuando te vas metiendo un poco en estos conflictos y vas arañando, muchas veces lo que hay es pues un problema de gestión, de comprensión del tipo de deporte. Aquí hemos hablado de senderos. Yo he estado con gente de algunas administraciones en las que ellos pensaban, de verdad, de forma, con buena intención, que el mountain bike se hacían pistas. Y ya está. Y eso era el mountain bike, ¿no? Falta un poco de a veces de conocimiento, pero también a veces saber exactamente cuáles son los problemas reales, ¿eh? También nos encontramos con que la mayor parte de las veces el gran problema son los conflictos de uso. A veces son conflictos de uso entre deportistas y a veces es conflictos de uso entre usos económicos del espacio. Además, en eso influye también otra cosa, que yo al menos es una opinión también muy personal. O sea, España es un país que tiene récord de espacios naturales, presumimos mucho de ello, tenemos espacios naturales de todo tipo, parques nacionales, parques naturales, Red Natura, tenemos de todo. Pero la realidad es que la mayor parte de ellos están infrafinanciados. De hecho, una de las cosas que se ha denunciado habitualmente es que ha disminuido la financiación para la protección de esos espacios. Y eso a veces lleva a que algunas de esas prohibiciones que yo he notado en algunos espacios tengan mucho que ver con eso. Es decir, queremos regular, pero para regular hace falta dinero, hacen falta recursos. La buena noticia aquí, y es una grandísima noticia, porque me sirve además para poner en valor lo que se hace en el ciclismo de montaña, es que el ciclismo de montaña es con diferencia la actividad que se desarrolla en el espacio natural, que tiene la mente más abierta y que hace un esfuerzo ímprobo por hacerse respetar en esos espacios. A ver dónde vamos a encontrar. Pongo el ejemplo de Zona Cero con Z-Trails. Z-Trails es una aplicación desarrollada por Zona Cero en la que se administra y se gestiona los caminos que están abiertos, los que están cerrados, intentando estar, digamos, en coordinación con los cotos de caza,
a veces se cierran caminos a través de esa aplicación y se informa a través de esa aplicación porque un sendero se cierra por cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el quebrantahuesos, se coordinan con la Fundación de Protección del Quebrantahuesos. Yo eso no lo he visto en muchos sitios. Yo no he visto que haya gente que se tome ese interés. Hay muchos centros BTT en España que ponen carteles cuando hay batidas de caza para avisar a los usuarios de que hay batidas de caza. No intentan imponer su modelo a lo que hay en ese territorio, no intentan quitar la caza del medio, intentan convivir con la caza, independientemente de lo que muchísima gente le parezca o no la actividad cinegética. Entonces yo creo que esa es la ventaja que tenemos con el mountain bike. Gente que yo he conocido a mi alrededor que no pretende excluir a nadie, pretende integrarse y pretende y lo hace además con acciones que me parece que en muchos casos son extremadamente generosas. Hace unos fines de semana en el Enduroland, sí creo que ha sido este pasado fin de semana, se ha hecho una carrera de trail de gente corriendo por senderos que ha hecho el centro BTT, Enduroland. Enduroland de eso, que yo sepa, no ve un duro, ni ve nada, en muchos casos ni siquiera las gracias, pero durante ese fin de semana Enduroland no puede tener su actividad normal porque hay una carrera de trail. Pero esos senderos se han hecho gracias a a los ciclistas de montaña y gracias al equipo de Vicent Reich y toda la gente que está allí. Además es paradójico porque Vicent os podrá contar muchas anécdotas de encontrarse en un sendero con gente y decirle, oye, tú no puedes ir por aquí con la bici, que este sendero es para la gente que anda. Y lo ha hecho él. O sea, él es el que ha hecho ese sendero dentro de la actividad del centro BTT. Es decir, esa es la parte negativa, pero que yo veo positiva. La capacidad que tenemos para integrarnos y para hacer un esfuerzo que otros muchos colectivos, sinceramente, no hacen. Además, también creo que una parte también importante es que tenemos que luchar por el mountain bike, no solo por promocionarlo, sino por defender allí donde está en peligro, pero hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo con datos, hay que poner en valor la parte económica. En esto siempre utilizo como ejemplo, y tú lo sabes, Jesús, la parte del automóvil, cómo el sector del automóvil defiende el corral, con datos económicos, con puestos de trabajo, con los efectos posibles que va a tener cualquier medida que se tome. Eh, Hay que reconocer que, te guste o no, saben cómo lucharlo, ¿no? Los concesionarios, la patronal de los concesionarios y la patronal de la industria se pelean, pero a la vez caminan juntas. Esa sensación a veces de que trabajan con mucha más información de lo que trabajamos nosotros. Es decir, y además, por supuesto, tenemos que convencer en esa línea de que el mountain bike tiene beneficios económicos tangibles, beneficios sociales tangibles, cosas que se pueden medir y que se pueden demostrar, porque es la manera en la que conseguimos posicionarnos mejor frente a los políticos y a los ciudadanos. Yo creo que esa es una de las claves. Y también vencer, pues también muchos, volviendo un poco al inicio, con esto ya acabo, vencer muchas de esas ideas que se tienen a veces del mountain bike. Yo me encuentro a veces con gestores de espacios, pero incluso con gente ciudadanos que practican el deporte de la montaña, que hacen senderismo, que me he encontrado auténticas confusiones respecto a lo que hacemos, cómo lo hacemos, a veces hablando de peligros que en muchos casos sean inexistentes. Todo el mundo tiene una anécdota, pero anécdotas podemos tener todos sobre todo tipo de actividades. Entonces, bueno, creo que hay retos, pero la ventaja es que partimos con un colectivo muy comprometido y que trabaja espectacularmente bien. Muchísimas gracias, Luis. Pues bueno, Almudena, creo que después de lo que comenta Luis es un momento perfecto también para preguntarte a ti. Bueno, un territorio como es Baza, un parque en una zona eminentemente rural, como bien decías, eh, ¿qué ofrece el mountain bike? Es decir, a ese territorio, a esa comunidad y sobre todo a sus vecinos. Por supuesto, siéntete libre de responder a alguno de los comentarios que haya podido hacer Luis o a cualquier otro de los ponentes. Vale. He generalizado, ¿eh? Bueno, pues yo creo que poder ejercer la actividad de mountain bike en un territorio como el nuestro, sin duda da un incremento de valor al territorio, en el sentido de que se puede desarrollar y disfrutar de actividad de mountain bike como actividad ecoturística, como recreativa, como actividad deportiva, en un entorno de naturaleza, de una forma sostenible, de una forma saludable y activa. Enlazando con que es una actividad sostenible que incide de una forma directa y positiva sobre la economía local de la zona. Ya han comentado los compañeros pues varios ejemplos de ello. O sea, afecta a la economía local de una forma positiva,
Y es más, el sentido también de un parque natural es que tiene que ser motor en esa economía local. Más allá de las empresas o de las pequeñas empresas locales que puedan prestar servicios, si atraes turismo, digamos, pues afecta de una forma directa sobre alojamiento, restauración, sobre tiendas de productos locales, sobre el transporte, es decir, un poco en toda la economía de la zona. Cuando se trata de un parque natural, yo creo que es muy importante que el que viene a ejercer una actividad, sea la que sea dentro de ese espacio natural, debe informarse bien de la normativa de cada parque. Estoy enlazando un poco con lo que decía el compañero de las diferencias que hay entre provincias, incluso dentro de una provincia, entre espacios naturales. Cada parque natural en Andalucía, más allá de la legislación ambiental a nivel nacional y a nivel comunitario que hay, cada parque natural tiene una legislación básica propia que está reflejada en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, tiene un plan de desarrollo sostenible propio del parque y tiene un programa de uso público propio del parque. Entonces, eso es una normativa propia de cada espacio y, claro, en los gestores también está un poco la información y la educación sobre lo que se puede y no se puede hacer en según qué espacio y en según qué zonas dentro de los espacios. Eh, en todos estos planes, por un lado, tienen, digamos, un bloque que va, donde se refleja pues, los valores a conservar, un bloque de conservación, de preservación de los valores naturales, pero luego tiene otros muchos objetivos, entre los cuales está la educación sobre esos valores, la promoción de esos valores, pero uno de los grandes objetivos que viene en esta legislación de los espacios es la promoción socioeconómica, que debe ser que el espacio en sí debe ser motor de la economía local y esto enlazándolo pues con las actividades mountain bike, con el turismo que puede traer. Mira, por leer textualmente lo que dice el plan de ordenación del Parque de Baza, el plan rector de uso y gestión, textualmente generar condiciones socioeconómicas que favorezcan el desarrollo económico de la zona y el bienestar de sus habitantes. Y si leo textualmente uno de los objetivos del plan de desarrollo sostenible de este espacio concreto, potenciar el sector turístico y los productos asociados al territorio como activo económico e impulsar estructuras productivas asociadas al empleo. Es decir, que si esto se produce, estos objetivos son a través del uso de mountain bike, pues bienvenidos sean. Quiero decir que cada espacio tiene su idiosincrasia, porque, bueno, pues en concreto en el Parque Natural de Sierra de Baza, no tenemos aglomeraciones, no tiene un uso público excesivo de ningún tipo. Sin embargo, sí que tiene una buena red de infraestructuras de caminos y pistas forestales. Y ya está muy instaurado el uso local. Vamos, de hecho, tenemos a a Valero, a David Valero, perdón, que es medallista olímpico, que es de Baza. Y bueno, en Baza se promueve mucho. Hay escuelas de mountain bike o sea, con chavales pues que le enseñan al uso de mountain bike. Quizá a través de estos clubes, de estas escuelas deportivas pues hay que enfocar un poco la educación y la formación del uso en los espacios. Eh, bueno, pues como ya he dicho antes, en el uso en esta actividad veo claramente cómo se pueden cumplir otros objetivos que tiene la legislación básica del parque. Y veo muy importante la creación de sinergias con otro tipo de usos que se dé ya en el entorno socioeconómico, no solo con el patrimonio natural, sino con el patrimonio cultural también. Bueno, si queréis más adelante puedo, si lo veis conveniente, comentar un poco lo que hemos hecho en el parque y cómo surgió.
Y sí que quería, bueno, estáis hablando de senderos, ¿no? Creo que ha sido Pedro el que ha puesto el foco en los senderos. Pues yo ahí veo que hay que hacer lo que ya dije en la primera intervención, pues una ordenación de los usos. O sea, si son senderos donde ya están tomados por senderistas y va a tener un problema porque el sendero no tiene una anchura suficiente o porque, bueno, en Andalucía, la Junta de Andalucía, a través de la página web donde se instaura todo el uso público que ofrece la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en este caso, sí que promueve senderos ciclables. Y bueno, ya hay ofertados unos cuantos senderos en distintos espacios naturales de Andalucía que son senderos ciclables. Entonces, los senderos, pues yo creo que cuando puede ser, o sea, cuando hay espacio suficiente y no hay una aglomeración de personas de senderistas o de otros usos, que al final no disfrutan ni los ciclistas ni los senderistas, porque vas chocándote, pues lo que hay es eso, lo que dije antes, hay que hacer una ordenación del uso. Ujú. Fantástico. Muchísimas gracias, Almudena. Así que a lo mejor de algunos de los puntos que has mencionado, hay aquí en algunas preguntas y respuestas, algunas preguntas para los panelistas. Así que si hay alguno de los participantes que también quiere lanzar su pregunta, os recuerdo que abajo podéis hacerla y luego las atenderemos. Ha levantado la mano Luis, no sé si es por... Sí, 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 por la alusión a los senderos, no solo decir una cosa que antes no he comentado, o sea, igual que decimos que el colectivo del mountain bike se me va muy implicado, también decir que de cara al tema de los senderos, aparte de que creo que cada vez hay que ser más imaginativo con esa regulación, sobre todo en un tema que has comentado también, Almudena, que es muy interesante, no tiene nada que ver la realidad que se vive en parques periurbanos, en zonas de protección Claro. cercanas a la ciudad, que en zonas más alejadas, pero incluso en zonas cercanas a la ciudad hay mucho margen para hacer cosas muy interesantes a nivel de regulación, o sea, incluso a nivel de horas, tipos de uso. A nivel de senderos, ahora mismo una de las cosas que me ha sorprendido ha sido cuando ves manuales y ves documentación referente al mantenimiento y construcción de senderos en bicicleta de montaña, se tiene muy en cuenta en las técnicas constructivas la convivencia con otros usuarios. Incluso para reducir la velocidad sin afectar a la diversión del ciclista, incluso con zonas, he visto manuales en los que seguro que Javi tiene más información sobre esto, Javier, en las que se potencia que el sendero tenga capacidad para que puedas ver si hay un senderista que viene, incluso hay unas zonas en las que tú apartarte, porque ya hay definidas unas prioridades en el sendero, en el que precisamente el ciclista de montaña no es el primero en ese orden de prioridades. Es decir, que incluso en eso, digamos que el ciclismo de montaña, por su experiencia ya en otros países, pues tiene, digamos, una serie de lecciones ya aprendidas. gracias, Luis. Bueno, no sé si te parece, Javier, también por alusiones, por lo que comentaba Luis, te quería también preguntar, vosotros obviamente representáis también un aspecto más empresarial eh, y lo ha mencionado Luis, no creo que todo el mundo en España se sabe de memoria, al menos yo, quizá por el trabajo, que la automoción es el 10% del PIB y el 9% del empleo. Se lo saben todos los diputados, se lo sabe todo el mundo. Podríamos entrar ahí si la cifra es redondeada o no, si sigue así, pero bueno, bromas Eso aparte, da para otra charla, Jesús. se da para otra charla y hay por ahí que hay alguna universidad que dice que es la mitad o menos, pero quería preguntarte sobre el impacto económico y social del mountain bike. Javier, eh, hay ya datos, ¿no?, que nos permitan usar cifras que podemos de alguna manera empezar a construir este argumentario. Tenemos un argumentario, obviamente, que trabajamos de cara a la administración, pero que se puedan añadir desde el punto de vista del aspecto económico. ¿Y es España un destino realmente internacional? ¿Y qué impacto podría tener también eso en ese argumentario? Ujú. Bueno, teniendo claro que una de nuestras deficiencias es desde luego la falta de datos precisos y cuantificables sobre la gente que está viniendo a los destinos y que lo que tenemos son sobre todo estimaciones de ocupación que nos dan nuestros empresarios asociados a nuestros proyectos, que luego explicaré. Pero por dar unas pinceladas, el MTB Kingdoms, que somos 5 centros de la provincia de Huesca, estamos calculando que están acudiendo anualmente unas 115.000 personas a la provincia de Huesca al año. Esto está suponiendo un impacto de 11 millones de euros en una provincia como Huesca, que tiene una población de 250.000 personas.
podemos seguir redondeando los números. Nosotros creemos que son mayores porque, lógicamente, las estimaciones en las ocupaciones hoteleras no atienden a los que vienen de día, a los que vienen en furgoneta, a los que van por su cuenta de una manera autoorganizada o por otros medios. Pero, como os digo, una de las cosas que carecemos y que necesitamos es tener datos objetivos de la carga turística y de la presencia de bicicleta, porque tampoco a través de las oficinas de información turística estamos recabando todos los datos. Sabemos que existen los contadores en los espacios naturales, pero es una muestra muy pequeña de toda la red de senderos, y aparte unos contadores que son muy costosos. Confiamos más en la Big Data como una herramienta de futuro que nos pueda arrojar más luz sobre la gente que está viniendo a nuestros destinos, por qué senderos está pasando. Ya hay aplicaciones como Strava Metro que tiene esa información, pero a la cual los destinos no podemos acceder, solo las entidades públicas. Sería muy importante que Strava Metro nos pudiera permitir ese acceso para poder demostrar a nuestros proyectos y a nuestros territorios realmente lo que está pasando, los senderos, las rutas que están funcionando y no, también para ayudarnos en nuestra ordenación del propio espacio, dónde actuar y cómo no. Eh, Eso en cuanto al número de visitantes y al impacto. Un poco también a nivel de impactos indirectos, si hablamos del trabajo. Claro, aquí hablamos de generación de trabajo en zonas rurales. En zonas rurales de verdad muy alejadas de lo que nos imaginamos de las pistas de esquí, en zonas muy despobladas. Eh, en estos 10 últimos años, que es donde más se ha sufrido esta transformación, en la provincia de Huesca se han creado más de 20 empresas. Hablo de empresas de trail building, de alquiler de bicicletas, de guías de bicicleta, directamente relacionadas con la actividad, que están dando trabajo a más de 60 personas. Son números pequeños, pero para nuestra realidad territorial son cifras muy grandes. Eh, y como también ha comentado Luismi, una de las cosas positivas a nivel de medición del impacto socioeconómico es la desestacionalización. Es decir, afortunadamente nuestra práctica se puede realizar en otoño, en invierno, en primavera y además en verano. Pero en verano trabaja todo el mundo, sobre todo la oferta de servicios turísticos es cuando más trabaja, cuando precisamente más podemos favorecer a que esas empresas permanezcan abiertas durante todo el año y donde estamos teniendo pequeños éxitos en alargar esas temporadas, especialmente en otoño y en primavera, en estirar esas temporadas, es gracias en estos destinos y en zonas rurales de verdad muy, 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 muy poco pobladas, que están ayudando a que esos negocios permanezcan abiertos. Eso tampoco lo tenemos medido y creo que sería importante tenerlo también medido. Otra de las cosas que tenemos que también tener en cuenta, que no solo el impacto económico, sino también un poco el impacto social, ¿no? Eh, yo creo que el cicloturismo o los destinos de bicicleta es el único producto turístico gestionado por agentes locales y por ayuntamientos. No conozco ningún producto turístico de los que se han invertido muchísimo dinero, donde estemos empresas, asociaciones empresariales de la mano de ayuntamientos garantizando el mantenimiento de esas infraestructuras, realizando acciones conjuntas de promoción y, bueno, garantizando, como digo, que a lo largo de 10 años esto siga adelante. Como muestra un botón, MTB Quinnos, ¿quiénes somos? Somos 5 asociaciones de empresariales en las que estamos: Zona Cero, Puro Pirineo, Alto Gállego, Viguara y Reino de los Mayos, con más de 25 ayuntamientos implicados y con más de 350 empresarios asociados a nuestras distintas asociaciones. Como digo, estos proyectos están gestionados no por grandes empresas, no somos asociaciones locales, asociaciones de empresarios locales con una estrecha colaboración con los clubes ciclistas. Y como también ha apuntado Luismi, y como bien decía Edu en el podcast de Puro Pirineo, una de nuestras grandes victorias es que a través de esos clubes ciclistas estamos teniendo escuelas de ciclismo en nuestras zonas, en nuestros destinos, donde hay más de 100 chavales que están practicando la bicicleta, a los que les estamos incentivando el uso de la bicicleta como un medio de vida, por supuesto, saludable, el uso de los caminos y la práctica deportiva. Con lo cual, pues bueno, de una manera, yo creo que sucinta podemos decir que estamos mejorando la calidad de vida en las zonas rurales a través de la salud, a través del deporte y tal. Pero sobre todo, vuelvo un poco al tema de lo de los caminos.
el legado que estamos haciendo en MTB Kingdoms con la recuperación de más de 3.500 kilómetros de senderos a lo largo de estos 15 últimos años, de senderos históricos que deberían estar catalogados, inventariados para su protección por parte de las entidades, y así lo recoge el Código Civil. No es un tema que me saco yo de la manga. Los caminos históricos tienen la misma catalogación patrimonial que una ermita, que una iglesia, que una fuente histórica. Y de eso nos hemos encargado nosotros, de recuperar esos senderos para el uso compartido, no para el uso exclusivo. Y ahí también quiero poner el acento. Nosotros recuperamos senderos para que sean utilizados por ciclistas, por senderistas y jinetes, porque vemos que cuanto más se usa un sendero, mayor es la economía que genera a través de ese sendero, menor es el mantenimiento y con lo cual más beneficio. Y sobre todo porque los caminos históricos, en nuestro caso, hablo en el caso de MTB Kingdoms, está siendo la seña de identidad para diferenciarnos frente a otros destinos internacionales, como es Squamish, que ha nombrado antes Pedro, como es Alpes, donde tiene una filosofía más de construcción que está muy bien y de segregación de lo que es los senderos para senderistas con el uso de la bicicleta. Eh, y estos caminos no son solo utilizados por ciclistas, como digo, por trail runners, por cazadores, y gracias a la recuperación de esos caminos, el de la Casa de Turismo Rural, que aloja senderistas, también se beneficia, con lo cual creemos que también hay un impacto indirecto en esto. Eh, Creemos que no solamente es la recuperación de caminos, necesitamos invertir en infraestructuras como Pantrax, circuitos de XC, circuitos bypass, pero con nuestros presupuestos actualmente no llegamos. Ahí sí que necesitamos a las administraciones provinciales y autonómicas que nos ayuden a desarrollar eso para que realmente el catálogo de rutas y el destino sea completo. Nosotros estamos gestionando nuestros destinos de verdad con muy poco dinero. Y ya termino respecto a lo de si España es un destino internacional, pues yo afirmaría que a día de hoy categóricamente sí, ¿no? Y gracias a los destinos, gracias a las agencias, a los eventos y sobre todo a la marca España atendiendo a nuestra gastronomía, a nuestra clima y a nuestra diversidad de paisajes en un territorio muy pequeño y a nuestro dominio ciclable, que es muy extenso. Eh, y podríamos atraer muchísimos más turistas, y aquí sí que tenemos un poco más de cuello de botella, hablando antes de la desestacionalización, pero la realidad del mundo rural y de nuestra oferta turística y de servicios turísticos, que bueno, que es limitada. No tenemos capacidad hotelera para todos los grupos que nos gustaría atraer, ni abiertos durante todo el año. Así que, bueno, esto a nivel de impacto económico, pero desde luego sí que necesitamos, digamos, un apoyo y una alineación entre las políticas locales, autonómicas y nacionales para que se hagan inversiones para lo que es el mantenimiento de los caminos, la gestión de los destinos, la creación de infraestructuras y la promoción. No solamente para la promoción y para la creación, que es para lo único que se están llegando líneas de financiación últimamente a nuestro país. Necesitamos garantizar el mantenimiento y la gestión, que es algo que no se recoge. Muchísimas gracias, Javier. Sin duda tomamos ya nota de estas ideas. También quería preguntarle a Pedro, desde la perspectiva de los usuarios, también de cara a tomar nota de cómo podemos trabajar para coordinar este impulso al mountain bike en nuestro país por parte de todos los actores implicados. ¿Cómo crees que podría ser esa coordinación o qué podríamos hacer todos los implicados? ¿Y qué podéis compartir también desde vuestra experiencia en el territorio concreto de Guipúzcoa? Bueno, nada, gracias. Eh, yo creo que lo que voy a contar es un poco desde nuestra perspectiva provincial, y va a ser, yo creo que interesante por contraste a lo que acaba de explicar Javier, ¿no? Nosotros, Guipúzcoa es un territorio muy poblado, muy denso, eh, eh, con una utilización del medio natural ancestral, ¿no? Explotación ganadera, agricultura, explotación forestal desde los últimos 50, 60, 70 años, eh, que es muy diferente, ¿no? A lo que acaba de hablar Javier de muchos destinos, ¿no? del Pirineo. Guipúzcoa es un territorio donde el 83% del territorio es privado, está en manos privadas, y solo el 17% del territorio es público, ¿no? Y buena parte de ese territorio público tiene algún tipo de protección ambiental, ¿no? Es decir, los espacios protegidos, que son pocos,
muy grandes en algunos municipios afectados por ellos, ¿no? Que les toca, por ejemplo, pues tener la mitad del municipio totalmente dentro de un parque natural, pero esos espacios naturales tienen un grado de presión probablemente diferente a lo que sucede en otros sitios de España, ¿no? Dicho esto, la práctica del mountain bike en Guipúzcoa es más vista o se desarrolla más como una actividad de ocio y recreo más que como una actividad pensada para una potenciación del turismo activo, ¿no? Como que es el punto de vista que estaba explicando Javier ahora mismo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque es importante para nosotros porque fundamentalmente el uso se da de esa manera, ¿no? Entonces, lo que sucede en Guipúzcoa es que en los últimos años ha habido una aparición, o sea, hay una serie de senderos y caminos tradicionales que poco a poco se han ido utilizando y compartiendo con el mundo del senderismo, que es una actividad ya muy asentada en el territorio, pero que también hay que pensar que en un momento dado fue novedosa, ¿no? Para los explotadores del monte, ¿no? Para la gente que vivía de la montaña, de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Yo me imagino los primeros senderistas que aparecieron por ahí, pues ahí debió pasar algo parecido a lo que está pasando ahora con el mountain bike, ¿no? Entonces, en principio, la práctica del mountain bike hace 10 años, por supuesto hace 20 años, se daba en las pistas. No lo hemos dicho, ¿no? Pero todos lo sabemos, pero no se dice, ¿no? La práctica del mountain bike, y eso Almudena lo habrá aprendido recientemente, ¿no? La práctica del mountain bike se daba hace 20 años en las pistas, pero desde hace 10 años se daba básicamente en los senderos, porque el desarrollo tecnológico de las bicicletas está. Y la experiencia, eso es como quien se va a andar a un sendero frente a ir a andar en un paseo grande, ¿no? La experiencia de contacto con la naturaleza no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la bicicleta ha pasado un poco lo mismo, ¿no? La práctica ahora mismo se da de calidad, por lo menos se da sobre todo en los senderos, ¿no? De muchos tipos, de subida, de bajada, de dificultad media, baja, alta, etcétera, ¿no? Entonces, y lo que ha pasado en Guipúzcoa en los últimos años, digamos 10 años, es que han aparecido muchos senderos de construcción nueva, ¿no? Digamos, pues, son senderos, vamos a decirles, alegales, ¿no? Porque se han hecho, digamos, por los usuarios, los propios ciclistas, ¿no? Viendo lo que sucedía en otros lugares, pues esos senderos han aparecido, ¿no? Y hemos llegado a una situación donde gran parte de la actividad se da en esos senderos exclusivos de los ciclistas, ¿no? No se comparte tanto el camino con el senderista, sino que el ciclista eh, hace la práctica en un sendero pensado específicamente para la bicicleta. Entonces, estamos en una situación donde en cada municipio no en cada municipio de Guipúzcoa, por supuesto, pero sí en muchos, hay unos senderos que más o menos están circunstancialmente mantenidos por las personas que los utilizan en función de su disponibilidad, de sus capacidades, de tiempo, etcétera. Pero esos senderos son alegales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que esos senderos son difícilmente sostenibles en el tiempo, ¿no? Si esas personas que mantienen los senderos, no sé, voy a decir tiene un hijo, pues se tiene que dedicar a criar a esa persona y de repente ese sendero se queda sin mantenimiento, ¿no? Y se queda y se pierde o pierde mucha calidad, ¿no? Que es lo que hablaba antes. Entonces, rápidamente, nosotros la estrategia que estamos haciendo desde varios frentes en Guipúzcoa es, en primer lugar, por supuesto, agrupar a esos usuarios y a esas personas que han hecho los senderos eh, y, y buscar en los propietarios de esos terrenos, de esas parcelas, de esos montes, la cesión de uso para la bicicleta en ese terreno, en ese monte. Por supuesto, sin que pierdan la capacidad de explotación que tienen, por supuesto, de su propio terreno. Y estoy hablando, por supuesto, como Almudena seguro entiende, no de los espacios protegidos, ¿no? Estoy hablando de ese 83% del monte privado que hay en Guipúzcoa, ¿no? Porque la problemática en los espacios naturales protegidos, pues es la que ha explicado ella, ¿no? Que luego quería hacer un comentario sobre eso. Entonces, una vez que tenemos esa cesión de uso, estableciendo un contrato con el propietario del terreno, lo que buscamos es que el ayuntamiento
trate de que ese sendero lo englobe, lo meta dentro de sus infraestructuras de ocio y recreo que tiene en el municipio. Es decir, lo mismo que tiene un campo de fútbol, tiene, y empiezo desde los grandes, un polideportivo, un frontón, una cancha de baloncesto en la calle, un parque de niños, un pump track que se ha comentado aquí, un skate park, que esos senderos se conviertan también en infraestructura de ocio y recreo de los ayuntamientos. En muchos casos, y eso a Almudena también le sonará, por lo menos en Guipúzcoa, muchos, pues, en el resto de España seguro también, muchos municipios tienen inventarios de caminos, eh, que es una cosa oficial, que es una cosa que más o menos se mantiene, se actualiza, mucha gente lo tiene olvidado, pero que es muy importante porque son los caminos públicos del municipio, ¿no? Entonces, esto sería ideal, ¿no? Que esos senderos y esos caminos normalmente tienen un mantenimiento, ¿no? Tienen unos desbroces, tienen una vez al año, 2 veces al año, etcétera, ¿no? Y es responsabilidad del ayuntamiento el mantenerlos. Eso sería el ideal. Una vez que el ayuntamiento está dispuesto a englobar en sus infraestructuras esos senderos, lo que buscamos es la creación de asociaciones o clubes deportivos locales que si el ayuntamiento no tiene conocimientos o no quiere hacerse cargo con sus limitados eh, medios, ¿no? De personal, etcétera, pues lo que es establecer convenios entre ese club deportivo, esa asociación y el ayuntamiento para que sean los clubes quien verdaderamente, en última instancia, hagan el mantenimiento de esos senderos, por supuesto, de manera controlada por el propio ayuntamiento. Y ahí, en función de los recursos económicos que tenga ese club o que el ayuntamiento, ese club, ¿cómo se financia? Pues ese club se puede financiar de muchas maneras, ¿no? De aportaciones de sus propios socios, aportaciones mediante convenio con el propio ayuntamiento y aquí, bueno, y estando donde estamos, por aportaciones de las empresas del sector que quieran apoyar que esos senderos pues tengan calidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera, meter esos senderos dentro, digamos, en el buen sentido, la burocracia de la administración, ¿no? Nosotros, para nuestra desgracia o nuestro beneficio, Guipúzcoa es un territorio muy burocrático. Todo está muy regulado y entonces, bueno, pues estamos intentando entrar un poco en esa dinámica, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias, Pedro. Tenemos tiempo para unas preguntas que nos han hecho. La primera, además, la enlazo con lo que Pedro representa, ¿no? Una asociación de usuarios. Es para Almudena y nos preguntan si puedes responder, aunque sea brevemente, Almudena, si tenéis experiencia en el territorio, desde vuestra experiencia en el parque, en colaborar con clubes o con usuarios de mountain bike. Y luego hay otra pregunta también para todos. Si te parece, Almudena, empezamos con esta y una breve respuesta, por favor. Gracias. De acuerdo, pues mira, sí, en el parque de Baza y casi recién llegada yo, que fue en el año 2020, en plena pandemia, pues bueno, cuando ya pudimos salir de, digamos, de nuestras casas y movernos en los municipios, cuando ya empezó todo el mundo más o menos a la normalidad, empezó a haber cierta controversia en redes, por grupos de WhatsApp, por redes sociales, que yo no miro mucho, pero empezó a haber cierta controversia porque decían que se había denunciado a unos ciclistas por parte de los agentes de medio ambiente. Yo sabía que eso no era verdad. En realidad le habían llamado la atención a unos ciclistas, creo que por ir un campo a través. Y bueno, pues no sabía qué hacer en ese momento y lo que se me ocurrió fue, como ya os digo, que allí en esa zona a nivel local sí que hay bastante práctica de bicicleta de montaña, pues busqué los clubs de la zona y hicimos una reunión con los presidentes. Entonces, un poco ellos me expusieron sus inquietudes y yo les puse la mía, bueno, mis inquietudes y claro, bueno, pues porque a veces no se podían hacer ciertas cosas donde teníamos que ser conscientes de dónde estábamos, ¿no? Y según qué se puede hacer en qué sitio. Y sí, sí que tuvimos reuniones.
A raíz de esto y a raíz de un proyecto, bueno, esto que fue, pues ya os digo, un problema en su momento, pues surgió la oportunidad con esto y con Ecocicle. No sé si conocéis el proyecto Ecocicle a nivel europeo. Creo que sí que lo conocéis, ¿no? Bueno, pues a raíz de esto surgió la idea de hacer precisamente, bueno, pues una estrategia del cicloturismo en el Parque Natural, y a raíz de esta estrategia surgió la edición de una guía de cicloturismo en el espacio natural. En esta guía proponemos, y enlazando con lo que os comentaba antes, de que era un modo, ¿no?, de economía local, pues propusimos unas rutas circulares que nacían en los núcleos urbanos y volvían a los núcleos urbanos. Propusimos unas rutas por etapas que iban rutas del parque por etapas, pues de núcleo urbano a núcleo urbano, ¿no? Con 5 noches. Y propusimos también una ruta de BTT. Aquí participaron los clubes. Ellos propusieron tramos que querían que pertenecieran a ruta BTT. Bueno, pues algunas se tuvieron en cuenta, bueno, se tuvieron en cuenta todas, pero algunas fueron posibles y otras no, por distintas razones. Y sí, sí que tuvimos ese contacto, y ya digo, a raíz de un problema y ese contacto con los ciclistas surgió la idea esta de hacer la guía de rutas ciclables en el espacio natural. Pues muchísimas gracias, Almudena. Pues yo creo que también es una buena ocasión también para compartir esa guía, así que lo haremos y es un buen ejemplo, como bien decías, de un problema, dar con una solución que además es positiva para todos. Hay una última pregunta, ya porque se nos escapa el tiempo. Nos preguntan sobre el auge de nuevas modalidades, el gravel y el mountain bike con bicicletas eléctricas. Si, bueno, ¿cómo puede afectar bajo vuestro punto de vista eh, llevar a nuevos segmentos de usuarios, ¿no?, al medio natural, pero también el hecho de usar bicicletas, pues por sus características, como puedan ser las eléctricas, son más pesadas o que sí pueden tener un mayor impacto en el territorio? No sé si alguno os pediría mucha brevedad, por favor. Sí, Luis. Voy a intentar, no sé si voy a ser breve, pero voy a intentar. La parte del gravel, creo que la parte del gravel no supone un gran reto, más allá del tema de la velocidad en las pistas, pero bueno, no creo que tenga un impacto muy sustancial en espacios naturales. El tema de las bicicletas eléctricas tiene una parte mayor de reto. No creo que el peso sea el mayor problema de las bicicletas eléctricas. Se está estudiando ahora algunos temas de impacto, pero todo lo que se está publicando hasta ahora no da lugar, o yo no he leído nada que dé lugar a pensar que hay una diferencia sustancial entre lo que pueda afectar una bicicleta eléctrica de lo que pueda afectar una bicicleta normal. En cuanto al peso, hay que tener en cuenta que el peso es una unidad de bici más ciclista, que bueno, tiene sus particularidades, pero bueno, puede ser a veces incluso una bicicleta normal, pues el conjunto ciclista-bici puede tener más peso. O sea, pues se pueden dar muchas circunstancias distintas en ese sentido. Sí que es cierto que la bicicleta eléctrica supone un reto, pero es un reto general. Es decir, ha entrado, es una forma bendita, forma de que entre mucha gente en nuestro deporte, pero a veces esa gente que entra en nuestro deporte, pues no entra por los cauces habituales, ¿no? No entra, no es gente que ha entrado en el deporte, sino es más recreacional. A veces nos cuesta alcanzarla. Nosotros, como incluso como medio especializado, nos cuesta a veces conectar con ese tipo de audiencias, sobre todo los que entraron en pandemia, que entraron muchas veces sin saber muy bien dónde entraban, pero se enamoraron del mountain bike gracias a esas bicicletas eléctricas. Pero creo que poco a poco estamos alcanzándolos, poco a poco se está regulando también la práctica. Yo creo que la gente que no le ha gustado este deporte, se metió en pandemia pues porque era lo que se podía hacer, etcétera, etcétera, pues esa gente, por suerte y por desgracia, pues la estamos perdiendo, ¿no? Pues estamos todos trabajando y luchando porque muchos se queden, pero algunos se van. Yo creo que eso se va a autorregular. De hecho, yo creo que los senderos que tenemos ahora, si miras el nivel de gente que había en 2021 al que hay ahora, pues ahora hay mucha más gente que en 2019, pero no hay tanta como en 2021, ni siquiera tanta Ujú. como había en 2022. Es decir, todo se va regulando. La buena noticia es que hay mucha más gente, pero no es un nivel de ocupación que llegó a lo mejor en un momento dado a asustar. Me consta algunos gerentes, gente que estaban en temas de regulación, de repente decían, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a ser así siempre? Bueno, pues no. Entonces, bueno, yo creo que hay retos, pero no me parece que sean unos retos o que hay una gran diferencia a nivel de gestión.
Muchísimas gracias, Luis. Disculpad, pero se nos va el tiempo. ¿Hay algunos comentarios adicionales de recomendaciones, de ideas en esta estrategia un poco de trabajar juntos, de sensibilizar a la gente en el uso de la bicicleta de montaña? Creo que hoy se han compartido muchísimas ideas, herramientas, experiencias de cómo podemos de alguna manera coordinarnos mejor, trabajar a nivel estatal para conseguir los objetivos comunes que queremos todos, ¿no? Que más gente acceda a esta práctica deportiva, que se beneficien las comunidades locales, que tengan que tenga un impacto económico y social positivo y, por supuesto, de la manera más respetuosa con el medio ambiente o incluso que acerque, ¿no? al contacto con la naturaleza de manera sostenible a muchísimas más personas usuarias. Os quería dar de nuevo las gracias a todos por participar en este panel, a los que nos habéis seguido. Tendremos nuevos encuentros del sector con este mismo formato, novedades y nuevas temáticas en los próximos meses. En nombre de AMBE, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, agradeceros a toda vuestra participación, a los asociados, empresas asociadas y aliadas por hacer posible este trabajo y garantizaros que vamos a seguir creando estos espacios y no de cara, a lo mejor no delante de una cámara en un webinar, pero sí que trabajando en el día a día para que el mountain bike en España tenga todo el éxito que pueda tener. Muchísimas gracias a todos y os veo Pues en la próxima edición de los encuentros. Un saludo. un Muy saludo. bien, Gracias. 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 Adiós. Gracias, Jesús. Gracias. A todos.